día como hoy, 20 de noviembre. En el año 1820, 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, en la región del Alto Perú, un cachalote de 80 toneladas ataca el barco Essex y lo hunde. Cuando 3 meses más tarde recogen a los 8 sobrevivientes en 2 botes, habían comido a 7 de sus compañeros para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby Dick. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumania y Eslovaquia se alían con las fuerzas del Eje. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis. En 1947, en la abadía de Westminster, en Londres, la princesa Isabel se casa con el teniente Felipe Mountbatten. En 1979, en la Meca, en Arabia Saudí, cerca de 200 musulmanes sunitas se rebelan durante el peregrinaje a la Kaaba, tomando 6.000 rehenes. La monarquía árabe recibe la ayuda de fuerzas francesas. En 1984, en Japón, comienza a publicarse el manga Dragon Ball. En 1985 sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows. En 2007 se publican 2 artículos en las revistas Science y Cell, en donde 2 grupos independientes anuncian que han logrado generar células madre a partir de fibroblastos humanos. Este es considerado uno de los avances más importantes en este campo de estudio. Y en el acontecimiento más importante de un día como hoy, pero del año 1910, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza así la Revolución Mexicana que intenta derrocar al gobierno. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras de formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar a las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez en Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo se terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, con la presidencia de Adolfo Huerta, o en 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunos que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 40. No olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video de este canal. Yo soy Ari Ardilla y esto es Un Día Como Hoy.